sistema de 2 etapas estándar y también hemos visto cómo calcular o estimar la temperatura óptima para ese ciclo. Ahora vamos a analizar el ciclo de refrigeración en cascada. Nuevamente con la misma idea que los anteriores sistemas, ese sistema es utilizado si es que existe una diferencia muy grande entre la temperatura en el evaporador y el condensador. Este sistema consiste básicamente en 2 etapas. En la primera tenemos un evaporador el que absorbe el calor y sigue un ciclo estándar de una sola etapa. Entonces el calor que es absorbido por el evaporador junto con el refrigerante son comprimidos y enviados a un condensador. El calor que libera el condensador es absorbido por un evaporador en la etapa alta. En este momento el evaporador y el refrigerante son enviados a un compresor. El compresor elimina todo el calor absorbido en un condensador en la etapa alta. Como ambos son estándar de refrigeración, ambos dependen de una válvula de expansión. Lo que hay que considerar es en un diagrama de presión entalpía que tienen en el punto A el refrigerante que es comprimido hacia el punto B y aquí en el condensador de la etapa baja se libera calor que es absorbido todo ese calor por el evaporador de la etapa alta. La etapa alta se encuentra entre los puntos E y H y la etapa baja entre los puntos A, B, C y D. Entonces lo que se hace básicamente es unir 2 sistemas de refrigeración estándar. En teoría podría unirse uno más si uno necesitase, pero en la práctica se ha visto que esto no es factible por los costos de operación del sistema. Entonces aún si podríamos usar 2, 3 etapas más, esto no es factible en la práctica. Este tipo de sistemas tiene ventajas y desventajas. La ventaja, por ejemplo, es que ustedes podrían utilizar un refrigerante en la etapa baja y otro refrigerante diferente en la etapa alta. Lo mismo ustedes pueden utilizar un flujo en la etapa y otro diferente en la etapa baja y optimizar estos flujos de forma de que se maximice el COP. Hablando del COP, cuenta que el COP va a tomar en cuenta el calor que es absorbido en el evaporador y el trabajo neto que realiza el compresor en cada una de las etapas, es decir, la suma del trabajo que realiza el compresor en la etapa baja más el trabajo que realiza el compresor en la etapa alta. ¿Cuáles son las desventajas de este sistema? Es que uno requiere mayores costos de operación y de mantenimiento, ya que son 2 sistemas, si tienen 2 refrigerantes, cada uno va a tener un tiempo determinado en el cual va a requerir mantenimiento. Los costos de partes también van a ser diferentes para cada uno de los sistemas. Lo que podría hacerse es que mientras se mantiene uno de ellos, vamos a decir, mientras se hace el mantenimiento del compresor en la etapa alta, el compresor en la etapa baja cumple la función de ambos. Simplemente se usa uno de ellos, uno de los sistemas, para continuar con la refrigeración. Es una alternativa de solución que se da. Los cálculos son similares a los que hemos realizado anteriormente con un ciclo simple estándar de refrigeración. Lo único que hay que tomar en cuenta es que el calor es liberado por el condensador en la etapa baja, absorbido el evaporador en la etapa alta. Para poder
entender mejor este ciclo, por ejemplo, vamos a decir que tenemos un sistema de refrigeración en cascada que usa aire 134A, tanto en la etapa alta como en la etapa baja. El flujo es 0.5 kilogramos segundo y en la etapa alta 0.716 kilogramos por segundo. En la etapa baja se opera con una presión de 0.133 megapascales en el evaporador y su condensador libera calor a 0.415 megapascales. En la etapa alta, el condensador además opera a 1.02 megapascales. Lo que queremos es calcular lo requerido para los compresores en las dos etapas. Es decir, cuál es el trabajo para cada uno de los compresores. La presión a la que opera el evaporador en la etapa alta y el COP del sistema. Entonces, tomando en cuenta estos datos, Word utiliza la tabla y la gráfica para el refrigerante R134A. Nos daremos 20 a 25 minutos para que puedan obtener los resultados.
Sí, dígame, ¿qué duda tiene? El señor José David Larrea levantó la mano.
Muy bien, pudieron calcular el trabajo requerido para los dos compresores con esos datos. Bien, iremos analizando el problema paso a paso. Entonces tienen el refrigerante de 134A, tienen másico en la etapa baja, para es lo mismo que el flujo másico en el punto A, tienen el flujo másico en la etapa alta, o bien en la etapa alta está el punto E, tienen las presiones absolutas, tanto para el evaporador en la etapa baja como para el condensador en la etapa baja. Y además tienen la presión en el condensador en la etapa alta. Luego los balances de masa, sabemos que flujos másicos en A van a ser igual al flujo másico en B y el flujo másico en E, el flujo másico en F, porque estos se encuentran en diferentes etapas, en etapa alta y baja respectivamente. Con estas presiones podemos encontrar las temperaturas en A, en B y en F. Y con las temperaturas o las presiones podemos encontrar las entalpías en los puntos A, en el punto C, y sabemos que la entalpía en C es igual a la entalpía en D. Y también podemos encontrar en el punto G, que es igual a la entalpía en H. Entonces, usando las tablas que tienen para este refrigerante, tienen las entalpías e igualan a las que son correspondientes a las mismas. Luego, como hemos hecho antes, podemos hallar la entalpía en B siguiendo la línea de entropía constante. Ahora en la etapa baja, porque tenemos esta. Simplemente vamos al diagrama de presión y entalpía para este refrigerante. Tenemos este punto y trazamos una línea paralela a la entropía constante y hasta que intercepte con la presión en el condensador. Entonces podemos leer la entalpía del refrigerante. En este caso es 412 kilojoules sobre kilogramo. Calor que libera el condensador en la etapa baja ya puede ser calculado, porque tenemos la entalpía en B y la entalpía que se encuentra el condensador en la etapa baja. Entonces, una vez que en este caso es 99.1 kilovatios, sabemos que este calor liberado por el condensador tiene que ser absorbido por el evaporador en la etapa alta, que va a ser igual a 99.21. Entonces el calor que absorbe el evaporador en la etapa alta va a ser el flujo másico que tenemos para esta etapa. Este está entre los puntos E y H, entonces la entalpía en E menos la entalpía en H. Como ya tenemos el valor del calor, lo único que hacemos es despejar la entalpía en E, que no la teníamos, y es igual a 394.971 kilojoules sobre kilogramo. Con esos valores podemos entrar a la carta y lo que hacemos es encontrar este punto. Ya tenemos la entalpía, simplemente vamos hasta este punto y ya tenemos el punto donde va a empezar la compresión. El punto en este caso es acá. Entonces nuevamente podemos trazar una línea, la entropía constante, hasta alcanzar la presión en el condensador de la etapa alta. Si hacemos eso gráficamente, la entalpía en F es 423. Esta entalpía acá.
Entonces ya tenemos todas las entalpías y ya podemos realizar los cálculos que deseemos. En este caso, el compresor en la etapa baja está entre los puntos B y A, y el compresor en la etapa alta entre los puntos F y E. Entonces tomamos en cuenta esas entalpías y hallamos la potencia de los dos compresores. Ahora la presión nos piden en el punto E, acá en el evaporador. Como tenemos esta entalpía y hemos hallado analíticamente esta entalpía, simplemente entramos a la tabla con esta entalpía y como está como vapor saturado, entramos a la entalpía de vapor saturado, podemos hallar esta presión de la misma tabla. En este caso es 0.4 megapascales. Ahora, para hallar el COP necesitamos el calor absorbido en la etapa baja, que está entre los puntos A y D. Entonces el calor absorbido en la etapa baja va a tomar en cuenta esa diferencia de entalpías entre los puntos A y D, y en este caso es 86.485 kilovatios. Y si quiero hallar el COP, tomo en cuenta este calor y el trabajo neto, que en este caso es el trabajo de los dos compresores, que es 2.637 para este sistema con este refrigerante. Bien, no sé si tienen alguna duda con la resolución de este ejercicio. Muy bien. Entonces, los sistemas en cascada son una alternativa. Y cuando tengan tiempo, pueden ir al laboratorio de refrigeración y tienen un sistema pequeño en cascada. Y entonces pueden ver también cómo funciona en el laboratorio. Adicionalmente existe un sistema de refrigeración que es utilizado en algunas ocasiones. Es el sistema de refrigeración por absorción. Uno de ellos es por absorción de amoníaco en agua. En este sistema de refrigeración, la primera parte del sistema es la misma que la que hemos visto hasta ahora. Un condensador, la válvula de expansión y un evaporador. Sin embargo, en el sistema de refrigeración por absorción, lo que se trata es de reemplazar el compuesto justamente por un absorbedor y un generador. ¿En qué consiste este sistema? Lo que se quiere es que el amoníaco que sale del evaporador sea absorbido por el agua. El amoníaco va a salir como gas, es burbujeado en el agua, y el amoníaco es ligeramente soluble en agua. La mezcla de amoníaco y agua es enviada con una al generador. En el generador la mezcla se calienta. El amoníaco, al ser un gas, es más volátil que el agua. Entonces lo que se hace es liberar el amoníaco del agua. Siempre va a salir con una pequeña porción de agua. El amoníaco acá es enviado y libera todo el calor absorbido al medio ambiente. La mezcla de amoníaco y agua, que ahora tiene más agua que amoníaco, es enviada nuevamente al absorbedor para que pueda ser el amoníaco que viene del evaporador. Entonces, como verán, este es un ciclo alternativo en el que se requiere una fuente de calor externa para que de esta forma se pueda reemplazar el compresor de refrigeración. Se pueden hacer optimizaciones a este sistema. Por ejemplo, una vez que se libera el amoníaco del evaporador, se lo puede enviar al absorbedor, y lo que hace es ser enviado, pero en esta ocasión a un intercambiador de calor. En este intercambiador de calor se precalienta la mezcla.
¿Cómo se hace eso? Porque tenemos el generador que está siendo calentado. Enviamos el amoníaco, un rectificador, pero tenemos una mezcla de amoníaco y agua que está caliente. Lo que se hace es enviar esa mezcla caliente a través de él. Entonces estamos precalentando la mezcla que viene del absorbedor. Y de esta forma estamos ahorrando energía. Luego, como les dije, del generador sale una mezcla de amoníaco y agua. Entonces lo es mandar solamente amoníaco al condensador. Para eso se usa el rectificador, que es una columna de destilación. Diferentes etapas, en diferentes platos en los que hay equilibrio, poco a poco se vaya enriqueciendo más el amoníaco y el agua en una menor cantidad de amoníaco, una cantidad muy pequeña, es enviada nuevamente al proceso. El agua es recuperada y es enviada al absorbedor y el amoníaco casi puro es enviado al condensador. Difícil el sistema solamente en un semestre. Las columnas de destilación se nos estudian en operaciones unitarias y solamente una es estudiada en parte de un semestre. Pero es importante que conozcan este tipo de sistemas. También se puede ayudar. Por ejemplo, actualmente se están usando paneles solares para calentar el generador. Así se evita el uso de combustibles fósiles. Y ahora realmente se requieren mayores alternativas para esto. Y Europa actualmente está invirtiendo mucho más en fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles. Obviamente porque quieren ya liberarse del petróleo ruso y también de eso. Así que van a haber muchos sistemas de innovación que van a ser financiados por la comunidad europea. Ayer hizo Estados Unidos porque se está alcanzando una inflación que no se ha visto en 40 años. Entonces se está invirtiendo más en energía alternativa, cosa que Estados Unidos no lo hacía muy a menudo. Sí tiene diferentes fuentes de energía, los fósiles, pero ahora van a invertir mucho más. Entonces, al parecer esa va a ser la tendencia en el mundo, por lo menos en los siguientes. Entonces, con esto hemos terminado nuestro quinto tema de refrigeración. No sé si tienen alguna consulta sobre los sistemas de refrigeración por absorción. Muy bien, entonces la solución de este último ejercicio en este instante, denme un minuto para que se las envíe.
Bien, acabo de enviar la solución al ejercicio y también les he enviado el contenido de la unidad número 6. Podemos empezar, por lo menos, con la primera parte de la unidad número 6, que relaciona los cálculos de las cargas de refrigeración. Hasta ahora, en los ciclos que hemos analizado, hemos asumido que sabemos cuál es el calor que absorbe un evaporador. Y este calor generalmente tiene que ser calculado. Y eso es lo que vamos a hacer en el número 6. Vamos a calcular QL. Vamos a calcular cuál es la cantidad de calor que requiere absorber el evaporador para que inicie el ciclo de refrigeración. Generalmente estas cargas tienen que ser calculadas cuando se está diseñando el proceso de refrigeración. Sin embargo, también pueden ser usados estos cálculos para evaluar la efectividad de la conservación de la energía en la planta de refrigeración. Es decir, si hacen un balance de energía y si algo, tendrían que revisar nuevamente todos estos cálculos para poder determinar si existen problemas y cómo podría un diseño a una temperatura óptima o la temperatura de diseño. Existen diferentes fuentes que incrementan el calor en un espacio de refrigeración. Los tres principales son los siguientes: de calor a través de las paredes y el techo del espacio refrigerado. Como el medio ambiente siempre va a estar más caliente que la transferencia de calor es inevitable, pero por supuesto con las resistencias a la transferencia de calor esto puede ser. También hay que tomar en cuenta la infiltración a través de puertas, y si es que existiesen ventanas, lo óptimo es que no existan ventanas, también tener que tomar en cuenta estas. ¿Qué consiste la infiltración? Cada vez que ustedes abren una puerta, por ejemplo, para introducir más productos que tienen que ser almacenados, pueden ser estos alimentos, las bebidas. Entonces, cada vez que abren una puerta, lo que va a ocurrir es que va a ingresar calor al sistema refrigerado. Y este calor que ingresa se le llama la ganancia por infiltración. También en algunos casos podría darse la carga del producto. Esto particularmente con alimentos, y alimentos que contienen azúcares como las frutas y las verduras. Este tipo de alimentos generalmente van a descomponerse, especialmente si no están congelados. Si simplemente se los ha enfriado, entonces van a descomponerse, y al descomponerse liberan calor. Y este calor también lo tiene que remover el evaporador. No todos los productos generan calor, como les comenté. Generalmente liberan calor los productos que tienen azúcares. Otras fuentes de calor más pequeñas son las cargas debido a las luces. ¿El equipo te prestado o usted adquirió? Yo compré. ¿Sí tiene ahorita, no? Sí. Perdón, estaba hablando. Entonces, las otras fuentes de calor que son menores son las luces, las personas que trabajan en un determinado ambiente también generan calor, y los motores, por ejemplo, en espacios donde se procesa carne o se cortan chocolates, tienen equipos que están funcionando y estos tienen motores. Y esos motores, por supuesto, van a generar calor. También, si es que están utilizando ventiladores para homogeneizar la distribución del frío dentro del espacio refrigerado, los motores de los ventiladores también van a generar calor. Y finalmente, si son espacios de refrigeración grandes, los automóviles que ingresan con los productos dentro del espacio refrigerado van a generar calor.
espacios de tiempo y esos tienen que ser considerados. Existe finalmente el calentamiento por descongelación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hemos visto en aire acondicionado es que el aire que estamos respirando contiene aire seco y vapor de agua. En un espacio refrigerado lo que pasa es que el vapor de agua va a tender a condensarse, porque sin duda vamos a tener una temperatura que va a ser menor a la temperatura del punto de rocío del aire. Y el agua realmente se condensa en el piso y en los evaporadores. Entonces, cada cierto tiempo hay que descongelar el agua, hay que eliminar el agua del piso porque es un riesgo para las personas que trabajen allá. Y de los evaporadores porque estamos incrementando una resistencia a la transferencia de calor. Y por tanto vamos a requerir una mayor potencia en el compresor o en el flujo que fluye a través del evaporador del refrigerante. Generalmente no se descongela todos los días, entonces en la mayor parte de los casos este calentamiento por descongelación no es tomado en cuenta en el diseño del sistema, pero hay que considerar que cada cierto tiempo hay que hacer este calentamiento para descongelar el agua en el piso y en los evaporadores. Vamos a iniciar con el proceso de transferencia de calor. Particularmente en refrigeración se considera la transferencia de calor por convección y conducción. Por conducción va a tener que tomar en cuenta el material con el que está construido el ambiente refrigerado, pero también las resistencias a la transferencia de calor y que van a evitar que ingrese el calor del medio ambiente. Los materiales más utilizados en sistemas de refrigeración son la espuma de vidrio, el poliuretano, el poliestireno o extrusado, la fibra de vidrio es de cada vez cantidad. En los países en Europa y Estados Unidos y Canadá están prohibiendo cada vez más el uso de fibra de vidrio, porque se ha encontrado que una vez que este se desgasta y el material que tiene una forma granular se libera, este puede ser absorbido por las personas al respirar. Mucho de este material se deposita en los pulmones y es muy difícil de ser eliminado. Entonces cada vez menos se está utilizando la fibra de vidrio. Y en algunos lugares está incluso su uso. Y esos son el vidrio, por ejemplo, la espuma celular, no es nada más que este puesto, o el poliuretano celular, la estructura, o bien el poliestireno expandido, que no es nada más que el plastoforma. Eso se usa mucho en espacios refrigerados. Como les dije hace unos instantes, hay que considerar también el material de construcción. Generalmente los materiales más utilizados para construir un espacio refrigerado son los bloques de concreto de 8 pulgadas o los ladrillos huecos de 2 filas. En algunas ocasiones, para aislar particularmente del piso o la humedad, se usa también el cemento asfáltico. Existen también materiales prefabricados. Estos particularmente se los vende en Santa Cruz, pero si uno desea puede hacer exportar a Estados Unidos. Materiales para muros y para techos. Y todo depende de qué material estén utilizando. Por ejemplo, si la refrigeración va a ir hasta 0 grados Celsius hasta la temperatura ambiente, la va a almacenar casi a la temperatura los productos, entonces es un espesor de 50 milímetros más que es suficiente y tiene una conductancia dada. Sin embargo, se van a refrigerar hasta 0 grados Celsius, desde la temperatura ambiente hasta 0 grados Celsius, y la mayor parte de los refrigerados para alimentos tienen esta temperatura mínima.
Entonces el espesor recomendado será 75 milímetros. Así sucesivamente, todo depende de qué es lo que van a refrigerar. Sería adecuado para vacunas, por ejemplo. Entonces adquiriría un material fabricado de 100 milímetros y su conductancia sería 0.17. Entonces uno puede escoger de esta forma el material más adecuado para el espacio que va a refrigerar. La transferencia de calor por convección toma en cuenta la convección forzada y la convección natural. Para verano, se estima que la convección forzada tener un flujo de aire promedio de 3.4 metros por segundo para cualquier orientación. Entonces se usan coeficientes de convección como los que han utilizado en transferencias de calor. Y en invierno el coeficiente de convección es algo más elevado. Respecto a la convección natural, esto se refiere, por ejemplo, si se encuentra dentro de un edificio. Entonces, si el espacio refrigerado se encontraría dentro de un edificio, sería una cámara fría, por ejemplo. Si se trata de una superficie vertical, es decir, la pared del espacio refrigerado, hay que tomar en cuenta este coeficiente de convección. Sin embargo, si se trata de una superficie horizontal, el flujo de calor va hacia arriba, es decir, por ejemplo, el piso de un espacio refrigerado. Si en el espacio refrigerado se encontraría un segundo, un tercer piso, el flujo de calor va hacia arriba, entonces hay que considerar 9.3 watts sobre metro cuadrado. Que en la superficie es horizontal y el flujo de calor va hacia abajo, el coeficiente sería 6.1. En este caso sería el techo de un espacio refrigerado. Entonces son estándares en refrigeración que uno puede utilizar directamente y así ahorra los cálculos que uno tendría que hacer por partes. Entonces lo que podemos hacer, a ver, son casi las 11. Y ya les he enviado el contenido de este tema. No nos va a alcanzar el tiempo para resolver este ejemplo. Entonces vamos a resolverlo el día de mañana y vamos a continuar con la unidad número 6. ¿Tienen alguna duda sobre lo que he mencionado hasta ahora? Ingeniero, una duda, una consulta, perdón, aparte, quizás un punto aparte. Hace un momento mencionó que los sistemas de multietapas era para compensar justamente el tema de delta T es bastante grande, ¿cierto? Para temperaturas de criogenización, vacunas y demás. No existe en lo correcto. Sí, cuando la diferencia de temperaturas entre la evaporación y la condensación es grande, generalmente es más eficiente utilizar un sistema en 2 etapas. Ahí. Pero Y puede ya. colaborar. Ya. Bueno, la duda surgía debido a estas cámaras móviles, ¿cierto? No sé si es lo correcto, usualmente lo llaman CAS y demás, que en algunos casos sí, efectivamente, hay equipos de refrigeración de bajo cero, ¿cierto? De menos 15, menos 20 grados. En esos casos, en algunos casos vemos sistemas simples, ¿no? De ciclo sencillo. No sé si también es posible eso viable o encontrarse sistemas de multietapas en estos casos. Eso le va a dar la respuesta al COP de su sistema. Puede calcular el COP para un sistema simple, estándar, y el COP para un sistema en 2 etapas. Si el COP, el sistema en 2 etapas, es mayor que el COP en un sistema simple, entonces va a ser más eficiente. Puede utilizar el sistema simple, pero lo que está haciendo es botar dinero, desperdiciar energía, porque está usando un compresor sobredimensionado alcanzar la misma temperatura de evaporación que utilizaría un sistema de 2 etapas. Entonces uno siempre debe calcular el COP y escoger el COP mayor. Pero no quiere decir que un sistema simple no va a funcionar. Puede funcionar, pero todo el tiempo está usando en exceso su energía. Entonces está
Lo único que está haciendo es botar plata todo el tiempo. Ya, gracias. Bueno, me aclara esa duda de considerando que una limitante de los ciclos sencillos no alcanzaría, digamos, tales temperaturas. Bueno, aparte, ingeniero, para futuras clases, imagino ya que no nos da el tiempo justamente, imagino que quizás toquemos los temas en temas futuros, pero es algo olvidarme y para que lo tenga en consideración, es sobre la tendencia constante, ¿no?, de los últimos cambios en cuanto a compresores en refrigeración y más que todo lo que está entrando bastante al mercado con relación a los inverters, ¿no? Estamos hablando de compresores proporcionales, este tipo de detalles. ¿Se va a tocar algún momento, Inge? Eso quería un poquito quizás como comentario. Sí, en la siguiente unidad vamos a ver los tipos de compresores que se utilizan normalmente en refrigeración. Hay dos que son utilizados más, pero cuáles son las ventajas y desventajas de esos dos tipos de compresores. Entonces, en la siguiente unidad vamos a analizar eso. Muchas gracias. De nada. ¿Tienen alguna respecto? Muy bien, entonces quedaremos ahí por hoy y vamos a continuar el día de mañana. Tengan una buena tarde y hasta luego. Chao, Inge, gracias.